alimentado. ¿Cómo hiciste? Sí, ¿cómo quiere? Entonces, ande, otra, vamos a ir a Fusa. ¿Y qué? Pero allá, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y eso que usted no ha sentido cuando yo he ido, hermanos. Yo he ido, mis hermanos. Es 4 horas a pata limpia, y dándole y caminando. Y quítese porque los tenis le pesaban a uno más, ¿cierto? Entonces dije yo, el peso de los tenis y el peso del barro, más bien llevo el peso del barro únicamente. Cálleme, ahí hágale. La honra y la gloria es para Dios, hermano. Y quiere que les comparta algo. Ahí fue donde vimos nosotros la gloria de Dios. Fuimos a 10 lugares y en los 10 lugares nos tenían, en todas partes nos tenían almuerzo, hermano. Y íbamos nosotros sin un peso. Cuando llegamos al tercer lugar nos dio pena, le dijimos, perdón su merced, es que allá arriba ya no dieron de almorzar. Y hacían esa carita, ahí no nos van a recibir. Y nosotros, sí, pero sírvame media papita. Cuando llegamos al último lugar, ese no tenía, era dulce, no tenía, era bocadillo y queso. Y nosotros le decíamos, no, hermano, ¿sabe que me lo puedo llevar? Qué mal gusto. ¿Qué nos tocó? Evangelizamos nosotros. Y ese día nos dimos cuenta que entendimos y comprendimos que cuando usted y yo somos enviados por Dios, no necesitamos llevar alforja, ni bordón, ni dinero, ni pan, ni sandalias, ni 2 túnicas, hermanos. Cuando Dios te permita salir a otro lugar, tú no vas de paseo, tú vas dispuesto a predicar ¿qué? La palabra de Dios. Ese es el propósito que dijo. Versículo 4 que dice, en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. ¿Qué le dijo el Señor? Que en cualquier casa donde ¿qué? O sea, en esa casa donde Dios lo llevaba, ellos tenían que recibir lo que les daban. Ay, que perdón, hermanita, es que el tinto me produce náuseas, tómeselo. Ore, calladito. No, es que, hermano, es que la leche, a mí me gusta la leche lactosada. Eso es una ofensa. Tome lo que le den, tú calladito. Sí, Señor. Dijo, no, Señor, lo que pasa es que el plátano verde no vuelve, ¿qué? El plátano maduro no vuelve a verde. No, es que a mí el plátano maduro no, es que no cómaselo. ¿Sabe por qué los cristianos de hoy son tan exigentes? Porque no han sabido ni comprenden que es la gran comisión. Yo he ido a casas de ustedes, hermanos, que me han invitado, los que me han invitado, que muchas gracias amablemente por hacer, y me han dado cosas que a mí no me gustan. Y mi esposa me ha dicho, me dice, ay, pero allá, me imagino que allá sí se comió tal cosa. Dice, sí, allá, me imagino, porque ella apenas dice, mami, ¿qué me dieron? Me dieron esto y esto y esto. Ah, y se lo comió. Le dije, claro, mami. Y me abro mis ojos, ¿y cómo lo iba a devolver? ¿Sí me entiende? Entonces entonces empieza el tardo. Digo, ya, mi amor. Pero gloria a Dios que me lo pudo comer. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Ese es el propósito de Dios y nosotros vamos. Versículo 5. ¿Qué dice? Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellas. Cuando ellos entraban a una ciudad o a una casa y no eran bien recibidos, el Señor, ¿qué les decía? Sacudan. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que aquí en esta iglesia, no nos vayamos para la del vecino, no, la del vecino yo ni la conozco. Aquí en esta iglesia hay hermanos que no se soportan, créelo, que no se aguantan. Imagínense eso. Hay hermanos que vienen y pendientes de mire, Mario, hoy Mario se agachó 10 veces, hoy Mario miró, hoy Mario, lo pasan es mirando y fiscalizándole a los demás. ¿Sí? Increíble. No, y ¿sabe qué es lo más terrible? Que son los primeros hermanitos diciendo, no, yo no soy así. Yo no soy así. Sí. Dios sabe cómo soy yo. Digo, por dentro.
Versículo 6. Y saliendo pasaban, ¿por dónde pasaban? Por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas, ¿qué? Partes. ¿Qué es servirle a Dios? Obedecer su palabra. ¿Qué es servirle a Dios? Andar sin nada. Andar sin nada. Gloria a Dios. Sirvámosles a Dios de todo corazón. Por eso dice en el versículo número 6, y saliendo, cuando salimos de un lugar, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Cuando salimos a predicar, ¿por dónde tenemos que pasar? Por todas partes, iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Anunciar el evangelio, sanando por todas partes. Mira lo que el Señor, servirle a Dios, ¿cierto? Es predicar la palabra de Dios, hermano. Ese fue el primer requisito que el Señor nos hizo. Prediquen, prediquen, prediquen a tiempo y a destiempo. Y yo les hago una pregunta. Los discípulos, en ese momento, ¿cómo era su corazón? En el versículo 6. ¿Cómo era su corazón? ¿Querían servirle a Jesús? ¿Sí o no? ¿Querían servirle a Jesús? ¿Sí? ¿Estaban obedeciendo su palabra? ¿Estaban yendo a muchas aldeas? ¿Y anunciaban el evangelio? ¿Y sanaban? ¿Eso se llama qué? Servirle al Señor. Eso se llama servirle a Dios. Versículo número 7 al 9. Herodes el tetrarca. Mire lo que ya viene un contraste. Pero eso se llama servirle al Señor. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía, ¿cierto? Que hacía Jesús, y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Mire, era tan terrible la ceguera espiritual que ellos tenían que no querían ver lo que Dios estaba haciendo en sus propias vidas. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le pasa a la iglesia de hoy? La iglesia de hoy no está viendo lo que el Señor está haciendo en sus propias vidas. Porque si lo estuvieran viendo, mejor dicho, esta cuadra quedaría pequeñita, esta avenida Ciudad de Cali. Todos los de la iglesia local, Lugar Santísimo, en cada esquina, predicando la palabra y predicando. Todos tenemos un llamado, hermanos. ¿Pero por qué? Amén. Todos tenemos un llamado, hermanos. Todos tenemos un llamado, iglesia preciosa. Mira lo que dice Hechos 5:6. Ellos iban y predicaban por todas partes. Ellos hablaban, anunciaban. Miren lo que dice Hechos. Mateo. Sí, Mateo. Bueno. ¿Qué dice? A estos 12, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor? Envió a Jesús. ¿Y qué instrucciones le dio a ellos, a los 12? Diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Digo, no se junten, no se distraigan, vayan directamente a los judíos. Vayan y prediquen primero allá, que después yo me encargo del resto. Dice: y en ciudades samaritanos no entréis, ¿cierto? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde tenían que ir primero? ¿A las ovejas qué? A los judíos. Dice: pasen de largo, sigan de largo. Pero a veces duramos predicándole a una persona hasta 20 veces. No, hermano, siga de largo, dice el Señor. Ese no es el escogido mío. Predique a los escogidos. ¿Qué dice Hechos 3:26? A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierte de su maldad. Iglesia, el que le sirve a Dios, no hay maldad en su corazón, no hay rencor, no hay mala cara, no hay mentiras, no hay fornicación, no hay
no hay malos pensamientos. El que le sirve a Dios, por eso dice la palabra, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Porque el propósito de que cuando permanecemos en Cristo, la maldad no puede pulular en ti, en mí. No, iglesia, ya no. ¿Qué había en los discípulos del Señor? ¿Qué había en los discípulos del Señor, hijos? ¿Qué había? Obediencia, disposición, sujeción. Eso es todo lo que hay en la iglesia. En ti y en mí debe haber lo que hubo en los discípulos, hermanos preciosos. Mire lo que dice Romanos 1:16. Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién, al griego, mis hermanos. ¿Pablo se avergonzaba de predicar? ¿Nosotros nos avergonzamos de predicar? Entonces, ¿por qué no predicamos? Pablo dice que no me avergüenzo. Y si no nos avergonzamos, ¿por qué no predicamos? La tarea es esa. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Que predicaran el evangelio y que ¿qué más? ¿Cómo? No, de la enseñanza de hoy. Predicar el evangelio y ¿qué más le dijo? Versículo 6. Mira, hermanos, estamos de la palabra, no se me desconcentren, porque tomen la enseñanza, porque mire, ese pensamiento suyo que está por allá lejos, le cuento a mi hermano que no te permite que crezcamos espiritualmente. ¿Y qué? Claro. ¿Qué hacían ellos? Predicar y sanaban a qué? ¿A los enfermos? Gloria a Dios. Esta gira que donde ellos no iban a vacaciones. ¿O sí iban a vacaciones? No. Usted ve en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y ahí dijo no. Y David se fue a las playas Malvinas y se fue al hoyo soplador fulano. No, no dice eso. Pero iban y predicaban. Bueno, sí. Ahí no dice nada de eso. Como no iban a unas vacaciones, el Señor le dijo: vivan por fe y háganle, apúrenle, vayan rápido, vayan ligerito, vayan por todas partes. ¿Y cómo iban ellos? ¿De dos? En dos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? De dos en dos. Pero mire, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que Jesús hacía. Herodes estaba asustado. Herodes estaba admirado de lo que Jesús hacía. Mire lo que dice Herodes, el tetrarca, versículo 7. Oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. ¿Qué es la palabra perplejo? Estaba asombrado, decía perplejo. Pero mire lo que le vino a la cabeza. Eso le pasa a muchos cabezones. Porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Entonces le decían: Juan resucitó de los muertos. Versículo 8. Otros decían: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de que oigo tales cosas? Y procuraban ¿qué? Verle. Hasta Herodes quería ¿qué? Ver a Jesús. Era tan eficaz, tan poderoso el ministerio del Señor Jesucristo, que hasta el mismo Herodes decía: uy, ¿dónde está? Yo lo quiero ver. Era el poder y la eficacia que había en Pablo, en Juan, en Esteban, en Jacobo, en Mateo, que la gente decía:
se venían y se le arrodillaban a ellos creyendo que ellos eran los que ¿qué? Hacían ¿qué? Las obras. Miren lo que dice Juan 10:41. Mateo 16:20. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Cómo sería que el Señor le dije, no le digan a nadie que yo soy Jesucristo? Juan 10:41. Y dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Y Herodes estaba pensando que Juan ¿qué? Era que había resucitado y estaba haciendo todas esas cosas. Y los que venían y le informaban. Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí, de Juan que está hablando de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Dice, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era ¿qué? Verdadero. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 10 y 11? Vueltos los apóstoles le contaron. ¿Qué dice la Biblia? Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada ¿qué? Betsaida. Los apóstoles no quitaban la mirada del Señor Jesucristo. ¿Por qué no la quitaban? ¿Por qué no quitaban la mirada de su Salvador? ¿Porque qué? Le servían muy bien. Cuando usted y yo le servimos a Dios, nunca quitamos la mirada del Señor. Nunca le quitamos. Siempre hablamos de Él. Siempre estamos con Él. Y al mundo no le va a gustar. Escúchalo bien, iglesia. El mundo odia a Dios. El mundo aborrece a Dios. El mundo lo aborrece. Escúchelo bien. El mundo aborrece a Dios. Por eso muchas veces van a influir nuestros hijos, va a influir nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestros padres, nuestros tíos, abuelos o vecinos van a influir de que tú te apartes de Dios porque ellos odian a Dios. Porque el que no es conmigo, entonces no les gusta. Si se ora, no les gusta. Si se lee la Biblia, no les gusta. Si ponen un programa de no les gusta. Pero pongan cosas mundanas, porquerías y groserías y verán que sí les gusta. Versículo número 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Pero mire aquí, vamos a mirar algo que es bien importante. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Por qué la gente lo seguía? ¿Porque les hablaba del reino de Dios? No, por la sanidad. Por las obras que él hacía. Y la pregunta que yo hago, no, cuando la gente está sana, ¿busca con todo el corazón a Dios o cuando está enferma? Ah. Cuando están en problemas, ¿qué hacen? Nunca doblaron rodilla, pero ahí sí doblan rodilla. Cuando la niña o el niño están en el hospital, nunca doblaron rodilla. Iglesia. Y él les recibió. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? ¿Les hablaba de qué? Del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aquí no digo que sanaba a todos, sino a quién, a los que necesitaban ser curados, no a todos. No a todos, mis hermanos preciosos. El Señor Jesucristo siempre trataba de pasar inadvertido, ¿cierto? Pero siempre la gente, el que ama a Dios y le sirve, lo busca.
¿Dónde está el Señor? ¿Dónde estará? ¿Está aquí en el cuarto? ¿Está aquí en el baño? ¿Dónde está la palabra? Señor, lo busca, le sirve, está permanente, anhelando siempre, ¿sí? En el trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿sí? Salía a descanso, me voy al baño, me meto un rato, clamo a Dios, le pido al Señor, estoy en la empresa, permítame un segundo, el Señor me dijo, ora por un tiempo, cierra la puerta de tu oficina, métete al baño, métete debajo de la mesa donde nadie te vea, pero lo busca. Eso es servir a Dios. Esta gente lo buscaba como fuera, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué? Porque necesitaban ser ¿qué? Pero ellos llegaron y el Señor Jesucristo no se molestó. Los recibió con agrado y les suplió sus necesidades, mis hermanos. ¿Qué fue lo más importante en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? El reino de Dios. El Señor Jesucristo nunca predicó de riquezas materiales. El Señor Jesucristo, su enseñanza más importante fue el reino de Dios, mis hermanos. Y el reino de Dios empieza en los corazones que creen en Dios. Amén, hermanos. El reino de Dios empieza en los corazones que creen en Dios. Mira lo que dice Romanos 10, 8, 9, hermanos. Romanos 10, 8, 9. Romanos 10, 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. ¿Y dónde más? En tu corazón. ¿Qué más dice? Esta es la palabra de ¿qué? Que predicamos. ¿Cuál otra palabra tenemos que predicar? Predicarle a la gente tranquilo que Jesucristo se sana, ¿sí? Tranquila que el Señor Jesús le ayuda a conseguir el apartamento. Tranquila, esas son las predicaciones de ahora. Dice aquí que si confesares con tu boca, ¿con cuál boca? Con mi boca, que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, ¿será que? Salvo. ¿Cuántas veces dice corazón? Corazón y corazón. 2 veces. 3. Y en la última dice, porque con el corazón. 3. Iglesia, si su corazón, si tú le oras y le clamas a Dios, que el corazón tuyo, iglesia, que su corazón, Señor, lo sane, lo renueva cada día, que lo circuncide cada día, que lo llene más del poder de tu palabra, hermanos. Su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermanos. Cuando el reino de Dios está en los corazones, siempre predicamos la palabra de Dios. Amén. Cuando el reino de Dios está en tu corazón y en mi corazón, siempre decimos, Cristo es el que vive y reina para siempre. Con Cristo Jesús somos más que vencedores, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿No? Aleluya. Versículos 12 al 14. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron después a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Amén, hermanos. Hoy, ¿por qué la iglesia no está llena, hermanos? ¿Por qué hoy la iglesia? ¿Por qué hay tantas bancas vacías? Está predicando. Está predicando. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Miren lo que hace el Señor Jesucristo. Escúchelo bien. Mire cómo los discípulos, y como muchos hacen hoy,
Muchos hacen hoy, ahora en el nombre de Jesús, sánela, sánela. Le dan órdenes al Señor. Y mira lo que dice el versículo número 12. Le dijeron, despide a la gente. ¿Quién le dijo? Imagínense los discípulos dándole orden al Señor. Sáneme, sáneme, sáneme. Como si el Señor fuera el mensajero de él. Tráigame, Señor. Traiga a mi hijo, Señor. Tráigamelo donde esté, como si fuera el papá del chino. Señor, que no se me riegue el chocolate. Es que tanta la ignorancia que hay. Y mira lo que le dicen estos. Y le dicen, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Miren todas las instrucciones tan igualados los discípulos. Díganle, pónganle, tráiganle, llévenle. Pero mire el Señor cómo los cayó. Están muy valentoncitos, ¿no? Y les dice el Señor, versículo 13, Él les dijo, dales vosotros de comer. ¡Pum! ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Qué les dijo? Dales vosotros de comer. Servirle a Dios no es decirle a Dios lo que tiene que hacer conmigo. Y ellos le estaban diciendo al Señor lo que tenían. Señor, dígales que se vayan, que viven lejos, que tal, Pascual, mejor dicho. Pero Él les dice en el versículo, Él les dijo, dale de comer, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, miren lo que dicen ellos, ¿no es cierto? Dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Mire que en un momento, cuando la carne actúa, mire, en un momento, mire, ellos se bloquearon totalmente. Porque no se le permite al Espíritu Santo de Dios que los guíe. Miren, pero Dios permitió en ese momento, Él sabía todo, pero Él permitía que todo eso sucediera para la gloria de Dios, hermanos. Versículo 14, y eran como 5,000 hombres. ¿Y cuántos ellos eran ellos? ¿Y el Señor? 13. Imagínense, y eran 5,000, sin contar niños, aproximadamente eran 20,000. ¿Para atender a cuántos? 12 para atender a cuántos? A 20,000 aproximadamente, entre 15 y 20,000. Imagínense. ¿Eso se llama qué? Servirle al Señor. Y dice aquí, y terminamos, mis hermanos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Y la obediencia se llama? ¿Servirle qué? Al Señor, mis hermanos. El Señor les dice, pero mire lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Mira lo que le dice Felipe. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, mira Felipe lo que dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mira con esa, en la forma despectiva, ¿para que coman estos? O sea, como quien dice, ay, o sea, yo como ando contigo, yo soy como soy cristiano, usted no escucha, hermano, ay, yo soy hijo del rey de los reyes. Y cambian hasta la cara, y yo, ¿sí? Y miren, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos es que obedecer y predicar la palabra de Dios. A un enfermo, ¿qué tenemos que hacer? O tenemos que decirle, ahora, sal de ahí, espíritu de sida, salga, ahora. No tiene que hacer eso. ¿Y qué más dice el versículo? Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan bastaría para que cada uno de ellos, ¿qué? ¿Tomase qué? Un poco, mis hermanos. Y miren lo que dice el 6 a 8. Síganme. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho
¿Al Señor a quién escogió? Un muchacho. Como tantos de los muchachos que tenemos aquí. Levanten la mano los muchachos de aquí. ¿Los otros qué son qué? ¿Ustedes no son muchachos? Leo, levante la mano, Leo. Somos los muchachos. Porque si usted y yo no nos consideramos muchachos, entonces Dios no va a escoger un muchacho. Nosotros somos muchachos. ¿Sí? Ya, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto, ¿para qué? ¿Para tantos? O sea, él dijo, pero ¿tan poquito para tantos? Versículo número 16. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos ¿a dónde? Al cielo. ¿Dónde levantó los ojos? Al cielo. Y dijo, ¿cierto? Y dijo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Qué hizo? Los bendijo y los partió. Versículo 17. Comieron todos. ¿Cuántos comieron? Todos. Y se saciaron y recogieron ¿cuántas? 12 cestas de qué? De pedazos. El Señor Jesucristo hoy nos está enseñando a nosotros, escúchelo bien, una importante lección para el futuro. Como le enseñaba a los discípulos, una importante lección para la obra tuya y mía en el futuro, mis hermanos. Ninguna situación es imposible. Ninguna situación es imposible. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué decimos? Que ninguna situación es imposible si se toma lo que uno tiene a la mano. Si uno toma lo que tiene a la mano y se lo da a Dios, porque es que el problema es que lo tomamos, sí, pero no se lo entregamos a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Habían 2 peces y 5 panes. Y ellos lo tomaron en la mano, ¿y a quién se lo entregaron? A Dios se lo entregaron. ¿Por qué se lo entregaron a Dios? Porque sabían que el único que puede hacer la obra es el Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender en el día de hoy. Si usted lo que tiene a mano se lo da a Dios con acción de gracias y lo comparte con otros, vendrá abundancia de bendiciones para tu vida. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Démosle gracias a Dios por esta victoria tan grande. Démosle gracias a Dios por la enseñanza de hoy y decirle, Señor, yo quiero servirte cada día más. Yo quiero servirte de corazón. Yo quiero servirte con toda mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Díselo con toda confianza ahí donde estás. Señor, hoy te entrego todos mis bienes. El Señor ya sabe de cuáles bienes, cuáles son los bienes que tú les estás entregando. Dile, Señor, hoy entrego todos mis bienes en tus manos preciosas, Señor, porque son bienes que te pertenecen a ti. Porque son bienes, Señor, que tú me permitiste y me diste para administrarlos aquí en la tierra. Gracias por enseñarme que esos bienes no son míos, sino son tuyos. Dile al Señor, gracias por despojarme y desprenderme de lo que tú me has dado. Y el día que tú me pidas todo lo que yo tengo, Señor, estaré dispuesto a entregarlo. Si algo de todo lo que me has dado para administrar está impidiendo, Señor, de que pueda hacer la gran comisión, Señor, tú sabes mejor qué es lo mejor para la vida de tu iglesia, Señor. Haz conforme a la voluntad y el propósito tuyo, Señor. Señor, venimos delante de ti, Señor, a presentar y a traer nuestros diezmos y ofrendas para la honra y la gloria de Dios Padre.
Venimos hoy para alabarte y bendecirte, Señor. Venimos hoy para decirte cuánto te amamos. Señor, gracias por enseñarle a la iglesia, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y a mi vida, Señor, que traer el diezmo y la ofrenda al alfolí, y traer y que haya alimento en tu casa, es lo más maravilloso, lo más glorioso, Señor, que puede suceder entre nosotros los hermanos. Señor, necesitamos cada día mucho más ser más agresivos, Señor. Un evangelio de poder y con mucha autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque con alegría de corazón traemos el diezmo y la ofrenda al alfolí. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Gloria a Dios.